Bien, señores, regresamos con esta segunda parte del programa y hablando de este tema de la respuesta pública contra la contaminación ambiental y qué es lo que está pasando. Ya vimos lo que sucede con este buen informe de Juan José del Castillo con la gente de Cerro Pasco que está en Lima, y Apurímac no quiere terminar así, pues, cuando ve este tipo de cosas, ¿no es cierto? Absolutamente. Además, esto se torna más doloroso para la población y más dramático para el país cuando se da en espacios donde tenemos inversiones multimillonarias, ¿no? Entonces existe una incoherencia, una incongruencia que es difícil de explicar. Y vuelvo a lo que señalé en el bloque anterior. Preocupa más que quienes señalan que en el fondo esto es solamente interés político y que solamente es antiinversión, antiminero, y que son además adjetivos bien negativos, descalifican a la persona, ¿no? Cuando en realidad detrás de eso, primero hay matices, y segundo, en muchos casos, como vemos aquí, necesidades reales. O sea, niños que ven su vida malograda. Es cierto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos flexibilidad ambiental, flexibilidad en la regulación ambiental, no tenemos un Estado que esté escuchando, y además tenemos, debemos decirlo, una clase empresarial de espaldas a la gente, con intereses muy particulares para generar riqueza y llevar adelante inversión a costa de lo que vale. Pero está bien que nos diga solamente, porque no podemos negar que, si bien es cierto, tú lo estás reflejando en el análisis, hay una realidad que se tiene que atender. A mí me enoja cuando de esa realidad se quiere hacer un aprovechamiento político. Sí, sobre eso me gustaría comentar. En toda acción social hay una acción política. En toda protesta hay una acción política. Que no es lo mismo que aprovechamiento. No, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Pero si es que alguien se aprovecha políticamente de un drama personal, pues con seguridad va a ser sancionado socialmente. O sea, nadie quiere que se aprovechen de su tragedia personal. Eso será sancionado y será evidenciado. Pero no podemos descalificar a todos por el mal de unos cuantos. No podemos descalificar a aquellos que tienen una necesidad porque algunos se aprovechan políticamente, porque algunos delincuentes se meten en los procesos sociales. Si hay un delincuente, se le trata como delincuente. Lo agarra y a la cárcel. Es verdad. Vamos con unas llamaditas y regresamos con don Julián Cortés, que tiene también que aportar en este análisis. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, muy buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Señor Rocha, sí, fíjense ustedes, yo soy descendiente de Cerro de Pasco, mi familia es de Cerro de Pasco, de Guayllay, de las minas de Guarón, de Corinchilca, y fíjense, mis antepasados han vivido fácilmente más de 80 años, 70 años, y hoy resulta que hay unos niños que dicen que están implementados con el plomo en el cuerpo, en la sangre, que se muere con sillas de ruedas. Oiga, a mí me parece que hay que ser bastante criterioso en esto. Están metiendo a los niños en una cuestión política. ¿Cómo es posible de que más gente y más lugares en Cerro de Pasco se han implementado con la misma y ha crecido Cerro de Pasco en su habitación justamente por el trabajo en las minas? Yo creo que en muchos lugares, y sobre todo en lo que está pasando en estos momentos en Apurímac, es que la gente tiene que defender su lugar contra estos antimineros y contra la gente que va para armar los desmanes y deben sacarlo de ahí. Muy bien, le agradezco mucho su llamada. Pese a que hubo una pequeña interrupción, se entendió claramente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, le pido que hable un poquito más fuerte. Bienvenido. Cuando a los gobernantes en Lima les corra el plomo por la sangre, ahí van a reaccionar. Y eso es falso de que no están comunicados, lo saben. Recordemos que Sendero Luminoso colgaba a los alcaldes en provincias y no hacían nada a los gobernantes de Lima. Tuvo que haber un coche bomba en Tarata para que reaccionen. Gracias. A usted las gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida, le escuchamos. Sí, buenas noches. Mire, recién estoy escuchando, lo veo al señor Rey, ese señor que ha colaborado con la alcaldesa, que ha tenido un mal gobierno, ¿no?, en Lima. Es una vergüenza porque a las mujeres nos ha hecho quedar muy mal. Señora, le pido, usted tiene algo que aportar a este tema, el tema político con mucho gusto con el señor Rey y los demás lo abordamos luego, pero este tema. A la mina, a los mineros, a los señores, a nuestros
ciudadanos de Cerro de Pasco, yo estoy de acuerdo con la protesta de ellos, estoy de acuerdo. Yo, si fuera de Cerro de Pasco, también protestaría, señor. Esa es mi opinión. Muchas gracias, gracias por su llamada. No estamos evadiendo temas, ¿eh? En algún momento lo trataremos con el señor Augusto Rey, que viene acá invitado seguramente. Yanina tiene algunos mensajes que llegan en las redes. Yani. Así es, Pepe, ya estamos recibiendo los comentarios del público que opina también en las redes sociales acerca de este tema. Jacqueline Rojas nos dice que en la actitud del gobierno contra quienes rechazan la contaminación ambiental hay una valoración económica, pero ignora el aspecto social. Adolfo Hidalgo también opina, él nos dice que la minería es importante para la solidez económica del país, pero no a costa de la salud de comunidades pobres que están en su entorno. Muchas gracias, Yani. Don Julián Cortés. Hay un informe del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos que va a responder lo que hace unos instantes un televidente intentó cuestionar cuando dijo: no metan a los niños en este tema. Los niños están con una gran cantidad de metales en la sangre. Vea usted, estuve en Estados Unidos y en cierto momento la colonia mexicana de Los Ángeles comprobó de que sus niños, los niños descendientes de mexicanos, no podían ganarle a los niños norteamericanos con padres norteamericanos. No podían ganarle en los estudios, siempre quedaban tercero, cuarto, quinto en los puestos, nunca en primer lugar. Y entonces el propio gobierno americano se puso a estudiar el problema de los habitantes mexicanos en Los Ángeles y descubrió que tenía lo que tienen nuestros niños en Cerro del Pasco: plomo, cadmio, arsénico. ¿Y sabe dónde estaba el plomo? Para darle un ejemplo nomás: en los teléfonos, en las paredes, en la pintura, ahí estaba el plomo. En consecuencia, cuando dice este señor que no metan a los niños, hay que ir a ver las casas que tienen los mineros en Cerro de Pasco y probar de que efectivamente tienen todos estos metales flotando en el ambiente. Yo rescataría más bien la otra llamada, ¿no? El señor o la señora que decían, no, las autoridades aquí van a reaccionar cuando ellos o sus hijos tengan estos metales en la sangre, ¿no? Ahí van a saltar todos. Parece que eso es lo que creo que lo van a tener en cierto momento, porque vea usted, gran parte de la contaminación va por los ríos, y en el caso del Rímac y el caso del Mantaro, que produce productos para exportar, ¿no? El caso del Valle del Mantaro. Entonces ese río está recontra contaminado. Augusto. Sí, no podría estar más de acuerdo con las llamadas, ¿no? De hecho, saludo a la señora. Pero en general estoy de acuerdo con ella, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que está planteando y es lógico, esperable y además deseable que una sociedad, una comunidad en particular que ve afectados sus derechos, salga a protestar. En el caso de Pasco tenemos una protesta pacífica, una caminata que están ahora sentados aquí afuera, ¿no? En Abancay, esperando la respuesta del gobierno, que es increíble que no se les haya atendido, me parece sorprendente, pero es también interesante comprender cuándo es que se llega al conflicto. Porque finalmente el conflicto no es un conflicto que sale de la nada, que aparece, es un proceso. Es un proceso y un conflicto que se va construyendo. Y no hablamos de un mes, no hablamos de 2 meses, hablamos en muchos casos de medio año, de un año y medio o más. Que no se sienten escuchados. Así es, que se van construyendo esos conflictos, ¿no? Y hemos hablado, pues, ¿no?, de esta ausencia del Estado. Y aquí se comete un grave error en entender la dimensión del Estado. Muchos dicen, no, el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la sociedad, ¿no es cierto? Es esta lógica liberal a ultranza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero el Estado es el que está otorgando los contratos de concesión a las mineras. Le está otorgando un derecho, el derecho de explotación. Es el Estado quien debe velar para que ese derecho pueda ser, por un lado, ejercido de forma correcta por parte de la empresa minera, que tiene un derecho, pero además que no afecte a terceros, a aquellos terceros que están asentados en la zona. Y el Estado no tiene que desaparecerse, es un articulador entre aquellas comunidades afectadas o beneficiadas, la empresa y finalmente el éxito de un proyecto. Ayer hablábamos con Pedro Frank en esta misma mesa y él nos explicaba un poco desglosando los tratados que hace el Perú con unas grandes potencias tipo los Estados Unidos o China, y él nos decía cómo ya en algunos articulados de esos tratados se coloca expresamente
temas que no le permiten al Perú reaccionar de esa manera. O sea, no le permiten hacer un proceso de defensa por el medio ambiente o por la salud de la población o por los trabajadores. Es impresionante que nos estemos disparando en los pies. Sí, bueno, también es cierto que algunos dicen que el Ministerio de Ambiente en el Perú fue consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque exigieron normas o estándares ambientales. Ibas a ir con comentarios. Sí, yo lo que quería explicarte es algo que me ha venido a raíz de lo que dice Augusto, y es que estas personas han venido en una caminata totalmente pacífica y se han establecido en un lugar por un derecho totalmente justo y pacífico, y no me sorprendería que al segundo o tercer día en que estén acá y no les resuelvan el problema, llegue alguien y les diga, ustedes quieren ser escuchados, vayan y bloqueen, coloquen piedras en la pista, hagan destrozo, quemen llantas, enfréntense a la policía y vas a ver cómo les van a empezar a hacer caso. Que si no lo hacen, no los escuchan. Ese es el problema. Ese ha sido el modus operandi desde los últimos 2, 3 presidentes que hemos tenido. Tiene que haber un muertito, 2 muertitos, comisión de alto nivel, conversamos, yo no quiero hablar con el mono ni con el elefante, quiero hablar con el dueño del circo. Tráeme al ministro, si no, tráeme al presidente. O sea, eso es lo que hemos estado viendo. Pero por Dios, es terrible estar esperando. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo por la que las autoridades, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno distrital, no intervienen y ponen punto final a este desastre ambiental en Cerro de Pasco? ¿Sabe por qué? Porque están convencidos que Cerro de Pasco produce el 60% de la producción que se exporta en materia de minerales y metales. ¿Y la consecuencia? El 60%. Las consecuencias son desastrosas, pero todos nos volteamos hacia otra parte y no vemos lo que está pasando. Vamos con unas llamaditas, perdóname Luis, la gente está esperando en línea y regresamos por supuesto con ustedes. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí señor, bienvenido, lo escuchamos. Sí, lo estamos escuchando, bienvenido, adelante. ¿Aló? Adelante, bienvenido. Mire, mi nombre es José de la Molina y quisiera darle un aporte desde el punto de vista de salud. Sí, por favor, adelante, es valioso. La contaminación por plomo y metales pesados puede ser fácilmente recuperable de las personas. Hay un compuesto que se llama EDTA. Los casos agudos pueden inyectarse directamente a la sangre y en forma paliativa a las personas en forma oral. EDCA. ¿Cómo es posible que no... EDTA. Ok. Perdón, es EDTA, etilendiamino tetracético. Okay. ¿Cómo es posible que nuestras autoridades de salud no sean capaces de tomar cartas en el asunto? Muy bien, muchas gracias por su aporte. Ahora queda en manos del Ministerio de Salud, de los responsables del Ministerio de Salud, de los responsables, ver si es que de salud de los responsables, ver si es que en realidad esta es una posibilidad para recuperar a estos niños. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Gracias por escucharme. Soy de la zona de las Bambas, que ahorita hay un problema, por lo cual yo quisiera aportar, ¿no?, a las personas que están llamando. Lo escuchamos, caballero. Cuéntenos exactamente de dónde es usted. Es una altura donde nace de un socavón el río, pequeño, no es mucho. Ahí se ha construido edificios, toda la minería, todo se está instalando así, y la contaminación, todo va a ese río. Y esa gente parte más abajo, es como esa altura, entonces en la bajada todo se mantiene, ese río toma agua, los comuneros, los animales y las plantas, todo está secando, ya no hay ni peces, nada. Hay gente pobre que come, que pesca el pez y cuando come le sale las carachas. En mi mente ahí está, mis familiares, todos están con ese problema, ya por eso quería que nuestras autoridades que escuchen, que no hagan mucho daño a nuestros hermanos que están luchando allá por bienestar de ellos. A ver, señor, ¿me escucha? Natural que ellos tienen. A ver, quiero saber si me escucha. Dígame. A ver, primero, deme su nombre y de qué parte exactamente nos está llamando. Yo vivo acá en San Juan, distrito San Juan de Bolívar, y soy de la zona de Bambas. Usted es de la zona de la Bambas. ¿Usted tiene contacto con sus familiares en la zona ahorita? Exactamente, todos los días. Justamente anoche mismo mis familiares estaban en el velorio en Tambobamba, en la Plaza de Armas.
a carambas, de las personas que han perdido la vida. Yo quiero que usted nos explique, por favor, en 30 segundos, y que le cuente a las autoridades que algo tienen que hacer al escucharlo a usted y al escuchar a toda la gente que está en la zona. ¿Cómo es un día de ustedes con el tema de la contaminación? Autoridades de acá, de nuestra capital, y llegar a un acuerdo, porque la contaminación es inherente, porque nadie puede salvar esa contaminación. Hasta hoy que ya está totalmente contaminado ese río, que solamente es una riqueza de todos los que somos de allá. Ok, le agradezco mucho, tenemos un pequeño dificultad en la comunicación, pero gracias por su llamada, qué importante que nos haya contado este tema. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, bienvenido, adelante. Mire, yo me adelanto lo siguiente, yo tengo 80 años de edad y he trabajado en la industria minera, petrolera y todo durante 56 años. Así que tengo algo de conocimiento y conozco Cerro de Pasco. El problema de Cerro de Pasco no es que la planta esté contaminando, siempre existe esa contaminación. Lo que pasa es que el pueblo se ha metido en zonas que son de exploración. Es al revés. ¿En Cerro de Pasco? Entonces, o cierran la refinería de Cerro de Pasco, o toda la gente que vive en Cerro de Pasco la vuelven a sacar a sus sitios donde antiguamente estaba. Ok, le agradezco su llamada, pero don Julián Cortés nos está contando inclusive que se han metido casi a la Plaza de Armas. ¿Cómo se han metido a la zona de exploración? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido, lo escuchamos. Mire, el problema acá es de fondo. Lamentablemente, vengo escuchando a ustedes ya hace tiempo. Tienen muy buenas personas que los entrevistan, pero lamentablemente solamente hablan de la forma, nada más de las cosas, cómo se tienen que solucionar. ¿Cuál es el fondo para usted? El problema es de que el Estado ha renunciado a defender y a defendernos. Lamentablemente, con la política que se tiene, simplemente se prioriza lo que es la parte de la producción, pero de las grandes empresas, ya sea en la parte minera, agropecuaria, en la parte también de la comunicación. Lamentablemente, el Estado, quien debe protegernos, ha renunciado totalmente a defender a su población, y lamentablemente las leyes que se están dando últimamente están siguiendo eso. Ayer ustedes han hablado sobre el referente de los tratados que está haciendo el gobierno, prácticamente tratando de desprotegernos. Entonces, acá hay un problema. Yo quisiera que ustedes toquen más adelante un tema sobre lo que debería hacer el Estado realmente para defender. Muy bien, le agradezco su comunicación. Justamente aquí hemos hablado, nuestros panelistas han hablado de la ausencia del Estado en estos casos. Pues vamos con Yanina, unos mensajes y regresamos con el panel. Yani, adelante. Precisamente, Pepe, estamos recibiendo múltiples comentarios de este tema. Héctor Carpio nos dice que mientras Cochabamba suspende sus protestas para reanudar el diálogo, el gobierno torpe insiste en actuar con dureza defendiendo a las bambas. Mariela Salazar también opina, ella nos dice que la única y mejor manera de resolver los conflictos es el diálogo. Una actitud estatal violenta contribuye a fabricar nuevas bombas de tiempo. Muchas gracias, Yani. Augusto. Creo que es casi unánime entre todos los que han llamado al programa y quienes hemos escuchado que existe un deficiente trabajo de comunicación y relacionamiento y construcción de canales de comunicación entre los distintos espacios urbanos y sociales que se pueden haber afectados por un proyecto minero y el Estado, ¿no? Hay una demora, una falta de comunicación, una falta de comprensión, una falta de priorización, ¿cierto? Pero hay algo que está fallando, ¿no? Y existiendo una oficina de la CCM, ¿no? Eso por un lado, y eso creo que está muy vinculado a lo que también señalé en el bloque anterior, que es el Estado, la fórmula como se están trabajando los proyectos extractivos en el país, es suscribo un contrato, otorgo el derecho y me limpio las manos. Usted, empresa encargada de llevar adelante el proyecto, tiene que salir adelante. Y claro, el inversionista, el que está apostando miles de millones de dólares, dice, bueno, yo voy a sacar este proyecto como sea. Entonces voy a comenzar a invertir en responsabilidad social, algunos proyectos están vinculados pues a educación, salud, pero voy a invertir porque yo quiero sacar adelante este proyecto. Y al final tenemos
a veces compensaciones muy altas, con miles y cientos de miles de soles a aquellas familias que están en la zona de influencia directa, y luego tenemos la influencia indirecta, que no reciben esa compensación. ¿Y eso qué genera? Un conflicto inmediato, porque aquel que vivía ahora 1 kilómetro más allá no recibe esos miles de soles. Claro. Entonces hay un manejo ahí que tiene que corregirse. Porque por un lado tienes el problema medioambiental que se puede corregir probablemente con técnica, ¿cierto? Tienes un problema social directo de aquellas personas que reciben una compensación, pero luego tienes los que están un poco más allá, ¿cierto? Que esperan una compensación también y no se ven compensados y ven salir los camiones entrando y saliendo todo el día. Riqueza frente a sus ojos. Y ellos están en pobreza absoluta. La sacan del suelo de mi tierra y no cae ahí, ¿no? Claro, pero este es un problema también, creo, del sector privado, de la capacidad de involucramiento, de negociación con los múltiples actores, porque podemos decir, no hay nada que impida que se negocie y se otorguen beneficios a las zonas de influencia indirecta. Solo para hacer números, ¿no? Uno podría decir, ya, pues, a la zona directa le doy 100.000 y a la zona indirecta le doy 0. ¿Qué pasaría si a la zona directa le doy 40 y a la zona indirecta 40? De repente estoy dando menos de esos 100, pero estoy evitando que se genere un conflicto entre los vecinos y la empresa. Y hay una medida que tiene que implementarse previamente, porque finalmente cuando llega el proyecto minero llegan los dólares, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Es un símil casi. Y existe ya una minerodependencia, ¿no es cierto? Las poblaciones dependen del trabajo que se va a dar en la primera etapa, que normalmente hay un pico mayor que luego ya en la explotación baja. El Estado debería llegar antes con un shock positivo, ¿cierto? Inversión para cortar esa brecha y no tener una dependencia tan alta con los proyectos mineros. No se trata de impedir que los proyectos mineros salgan, pero no se trata de imponer proyectos mineros a costa de la vida de las personas. Claro, y se trata de exigir también que cumplan con la normatividad. Así es, y menos que mueran enfermos, ¿no? Y eso es el colmo. Y hay cosas que se podrían hacer muy fáciles, porque desde el principio uno ya tiene que pensar en el cierre de la mina y poner algunos fondos de garantía. ¿Por qué no utilizar algunos de esos fondos de garantía del final, utilizarlos en invertir en prevención o en mejor involucramiento de actores? O sea, hay cosas que sí se pueden hacer. De repente, no necesariamente el Estado lo tiene que hacer. O sea, hay mediadores, hay facilitadores, hay personas que sí hay la capacidad para en todo caso, un diálogo entre el Estado y el empresariado puede traer beneficio a la sociedad. Julián. Sí, se puede hacer hoy día, se puede hacer minería limpia. Y yo creo que los peruanos no podemos estar contra la minería y contra la inversión privada. Lo que estamos es contra la contaminación ambiental desatada por algunas compañías privadas, por unas empresas privadas que no toman las precauciones del caso. Porque ya hemos visto lo que pasó en Southern. Quedaron la mitad de Moquegua y gran parte de Arequipa y parte de Tacna afectados por Southern. Se definió en esa ocasión que era el equivalente a la explosión de 2 bombas atómicas que hubiera ocurrido en Moquegua, Tacna, Arequipa por la contaminación de Southern. Ahora mismo en el caso de Cerro de Pasco, en el caso de Volcan Mines y antes fue Centromín Perú, allí hay aproximadamente 1 millón de hectáreas, 1 millón de hectáreas estériles, donde no se puede sembrar ni papas, ni maíz, ni oca, ni machua, ni habas, ninguno de los productos ahí. Que Cerro de Pasco, que la compañía minera demuestre que sí se puede sembrar. Sí, pues es verdad, pero y otro tema que también ha estado y está todavía en análisis es lo del 192, también ahí hablamos de un gran sector de contaminación y que la gente está esperando respuestas, ¿no? Y hasta ahora con lo de, por lo menos ahí están esperanzados por lo que ha sacado el Congreso de la República, pero cuando se den cuenta de la realidad... Y ese ha sido otro problemón, ¿no? Porque dicen que sí, hicimos una consulta previa y ya se acabó. Eso con una federación y otra federación nueva. Y hay otras dos federaciones que están diciendo, oye, yo estaba conversando y de repente me cerró la puerta y ya se acabó la etapa de diálogo. Firmamos contrato. Y ahí hay otro problema de negociación, porque ahora están diciendo, uy, me voy a meter en problemas con la empresa y el Estado peruano entre los dos. Bueno, hay cosas que se pueden hacer durante el proceso de negociación. Podrían decir, oye, ¿cuáles pueden ser esas sorpresas predecibles? Se está hablando ya en el Congreso de lo que puede pasar, entonces, ¿qué vamos a hacer en esa situación? O sea, es falta de manejo.
Augusto. Sí, bueno, mira, la verdad es que volviendo, es que es importante repetir lo que venimos diciendo. Y yo insisto con esta ideología de la inversión por la inversión, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando escucho a la gente diciendo hay que proteger la inversión contra los antimineros y los revoltosos, ¿cierto? Contra aquellos que no quieren que el país se desarrolle. Pero yo creo que nadie en su sano juicio esté en contra de que el país se desarrolle. Nadie en su sano juicio esté en contra de la creación de trabajo, ¿no? Es más bien tener la inteligencia suficiente y la capacidad de comprender que en las protestas sociales hay matices. Y así como puede haber aquel que se aprovecha de una protesta social, y ese es el indeseable. El que busca lentejas. El que busca lentejas es el indeseable, ¿cierto? Es una persona que tiene que pagar cárcel si es que cometió un delito. Y yo creo que es indiscutible. Pero está el niño que se está muriendo de plomo. Está la familia que se ve desplazada de manera prepotente y que no se ve escuchada y no recibe una compensación adecuada, ¿cierto? Y está también ese sentimiento de ser peruano y decir, oye, esta empresa china me está desplazando. Yo les pido una respuesta de un minuto final frente a un hecho que también me preocupa y creo que lo podemos sacar como conclusión para ver en qué podemos colaborar con este tema. Y es la reacción de la gente, ¿no? A mí me ha preocupado mucho el poder darnos cuenta, oye, han habido algunos muertos en el tema de Apurímac y bueno, por lo menos se están formando algunas comisiones de alto nivel con ministros de Estado y todo. ¿Y por qué? ¿Qué están esperando con los señores de Pasco? Que también haya personas que mueran para formar una comisión con ministros de Estado. ¿Qué podemos hacer para prevenir, señores? ¿Qué podemos decir para prevenir este? Hay metodologías y hay procesos más inteligentes para abordar estas conversaciones difíciles. Tienes personas que pueden facilitar estos diálogos o procesos de construcción de consenso, que incluso pueden ayudarte a definir quiénes deben ser los representantes de los diferentes actores. Obviamente no podemos tener una conversación con 1000 personas, pero sí podemos identificar una manera de quiénes siento que me pueden representar mis intereses, preocupaciones y aspiraciones en una conversación. Porque sí es posible hacer desarrollo económico y protección medioambiental. Porque parte de la negociación también es ¿hasta cuánto puedo aceptar de contaminación? Porque los que viven en Lima, todos están contaminados de alguna manera con los carros. Sí, o sea, todos aceptamos cierto nivel. Si vamos a ver cómo los animalitos después de comer y hacer sus cosas, bueno, también contaminan. Límites máximos permisibles. Claro, o sea, todo eso se puede conversar. ¿Cómo le decimos, don Julián, a las personas, oye, no salgas a quebrantar el Estado de Derecho, no bloquees, no lances piedras, no te enfrentes con la policía, si ellos lo primero que te van a decir es, ¿qué? ¿Y cómo me van a escuchar? ¿Haciendo una marcha pacífica hasta Lima? Exactamente. El reclamo es justo y necesario. Y no solamente el caso de Cerro de Pasco, el de Bambas, el de Tía María, etcétera. Su reclamo es justo. Pero se necesita tener un Estado con las orejas bien grandes para que escuche a la población y para que mande a sus funcionarios públicos a resolver los temas que están pendientes de resolver. El caso, siempre he mencionado el caso de Tintaya. En el caso de Tintaya, la empresa y las comunidades, que son 5, se pusieron de acuerdo para que las comunidades nombraran un ingeniero especialista que la empresa iba a pagar y la empresa ponía su propio ingeniero para resolver problemas de contaminación. Es un buen ejemplo. ¿No? Es un buen ejemplo, y funciona. Hay un acuerdo y hay un diálogo. Es un buen ejemplo. Interesante, hay un proceso que se llama búsqueda conjunta de información, donde podemos identificar qué información tenemos, qué no tenemos y cómo la identificamos y cómo juntamos a los peritos y expertos para que identifiquen esa información. Interesante que menciones Estrata Tintaya, porque sí hubo un proceso de diálogo importante que es un ejemplo para muchos temas. Ahora tenemos en Tapacay y hoy día se ha presentado una acción de amparo por no utilizar la consulta previa en este proceso. Muy bien, pregunta final para Augusto. ¿Cómo le decimos a la gente, oye, no bloquees, no te enfrentes, no lances piedras, tranquilo, protesta con serenidad? Si lo primero que te van a decir es no me acucho. Eso es absolutamente real. Y quien dice, son unos bárbaros porque toman la carretera, oye, claramente no conoces el proceso de una protesta social. Porque se llega a eso porque han agotado todas las vías oficiales. ¿Y por qué es que en este momento casi ningún medio está hablando de toda la gente de Pasco que está en este momento asentada en la avenida Bancay? Porque no han tomado nada. Claro. Y ese es el problema, que recién cuando se toma una vía o hay un tipo de violencia, ahí sí
En ese momento aparecen los medios, en ese momento aparece el gobierno y dicen, uy, son unos bárbaros. No, señor, están ahí esperando. Sí, pues. Una chiquita nomás. Pero no hay que ser tan ingenuos de decir que no hay manipulación política ahí. Que vayan identificando a la gente de Movadef, de Sendero, del MRTA, que están ahí. Claro. Muy bien, señores, se nos acabó este bloque, pero venimos con la tercera parte del programa. Usted no se mueva, tenemos otro tema polémico y súper interesante para ustedes. Ya venimos. Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda.